¿Qué dice? Bien, aquí. Volviendo a la región. Aquí estamos, sí. Mucho gusto. Sí, pues aquí muy interesado de la discusión que Gracias. con permiso. Ándale, Araceli.
buenas tardes, bienvenidos al Colegio de la Frontera Norte, tanto los presenciales como los del mundo del Internet. Bienvenidos al Colegio de la Frontera Norte, a este evento que por nuestra ubicación estamos un poco obligados a tener una cobertura tanto en la investigación como en la docencia de lo que son los Estados Unidos. Esta nación tan grande y tan compleja es no solamente un objeto de estudio obligado para nosotros, sino algo para lo cual pues contamos con la participación en esta ocasión del doctor Francisco Paoli Bolio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el doctor José Ángel Gutiérrez de varias universidades de Estados Unidos, un líder político muy conocido, y pues damos inicio a este seminario en el que intentamos cubrir parte de la cultura política de Estados Unidos, particularmente de la estructura de los partidos políticos, desde una perspectiva coyuntural y desde una perspectiva estructural. Ciertamente, el día de hoy se hace muy propicio el enfoque coyuntural, pues obviamente está en las primeras planas de los periódicos del mundo, un nuevo tema de análisis a partir de la decisión de la presidenta del Partido Demócrata de abrir el procedimiento de impeachment, que lo traduciríamos como impugnación del presidente de Estados Unidos a partir de la acusación de que ha habido una violación que amerita que se abra este procedimiento, del cual yo le voy a pedir al doctor José Ángel Gutiérrez que nos abra la definición de este procedimiento y en qué consiste, para luego pasarle la palabra al doctor Paoli para que nos dé una visión estructural de lo que esto significa. Adelante, doctor. Pues muchas gracias por la invitación y estar aquí con ustedes esta placentera tarde. Trataré de explicar, porque está complicado y raro y diferente a lo que están acostumbrados a la política ejecutiva a nivel presidencial de México. En los Estados Unidos un presidente puede ser encausado por la Cámara de Diputados. Hay dos cámaras y ahí es donde se decide sobre los artículos que se mencionan, que son los agravios. Y no nomás es uno, doctor Bustamante, si tiene como menú en restaurante amplias categorías donde ha cometido crímenes, pero como es presidente no se le puede encausar mientras sea presidente, únicamente como impeachment en la Cámara de Diputados. Y ahí se va a acabar el corrido, porque los que votan para actualmente quitarle el puesto de presidente son los senadores, la otra cámara. Y como ustedes bien saben, ahí está el control de Mitch McConnell y el Partido Republicano en fuerza. No hay posibilidad de que quiten a Trump de presidente antes de su término que se vence. Bueno, pues esto desde luego abre una muy amplia gama de análisis, porque cabe la pregunta de en qué nos puede afectar en México esta coyuntura que se abre con este procedimiento político, jurídico, legal en Estados Unidos, y es lo que viene a la cabeza es de que esto pueda tener alguna implicación sobre la aprobación que dé el Congreso de Estados Unidos al TECMEC, o sea, lo que antes era el Tratado de Libre Comercio, bueno, que sigue siendo el Tratado de Libre Comercio, con esta nueva denominación,
entre México, Estados Unidos y Canadá, que tiene que ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, con muy serias implicaciones para México, obviamente ya sea que se apruebe del lado positivo o que se desapruebe. Esto nos va a afectar a todo el país, a toda la población mexicana, y ciertamente va a ser un elemento de efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos, obviamente a partir de lo que afecta a las relaciones comerciales. Y esto pues es una dimensión estructural en la cual yo le pediría al doctor Paoli que nos hiciera un examen teórico de lo que estructuralmente esto significa. Bueno, yo creo que vale la pena empezar por comentar lo que decía el doctor Gutiérrez, porque tanto en México como en Estados Unidos existe el procedimiento para someter a juicio político, así le llamamos en México, en Estados Unidos se llaman impeachment, y tiene las mismas variables. La Cámara acusadora es la Cámara de Diputados y la Cámara de juicio, que hace el juicio, es la Cámara de Senadores, en México y en Estados Unidos, con lo que acaba de decir. Yo veo que yo estoy muy intrigado en relación con esta posibilidad de impeachment. Ya adelantaba José Ángel que pues esto es muy difícil, porque al llegar a quien tiene que juzgar, que es el Senado, lo va a parar la mayoría republicana. Y por eso está mi intriga, porque hace algunos meses, cuando algún demócrata llevó la iniciativa de someter a juicio, el impeachment, al presidente Trump, Nancy Pelosi, que es la actual dirigente de la Cámara de Representantes, de los diputados, pues lo que hizo fue decir, no, por ningún motivo, porque si fallamos, lo que vamos a hacer es catapultar hacia arriba y vamos a tener pues segura la reelección de Trump. Y ahora vemos que, y ahí está parte de mi intriga, ahora vemos que es la propia Nancy Pelosi la que está presentando la acción de impeachment, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, yo estoy todavía, y todos ustedes seguramente están en el mismo interrogante, que es, ¿habrán encontrado nuevos fundamentos? Algunos a los que no se pueden oponer ni los más conservadores republicanos del Senado. Si encuentran alguna cosa de delitos graves, porque al presidente no se le puede juzgar si no se le quita el fuero primero, igual que en México, pero habrá suficientes fundamentos para poner esta acción impeachment que le quite el fuero y que lo someta a juicio. Pues aquí vamos es un interrogante. A partir de esta pregunta pasamos a lo coyuntural y le paso el micrófono al doctor José Ángel Gutiérrez. Pues sí, es similar el proceso, con opción de que en presente México no hay ninguna posibilidad porque Morena controla todo. Y allá no, allá está bien dividido, y los políticos demócratas como los republicanos siguen siendo políticos. No estoy haciendo aquí un juego de palabras, estoy explicando el juego de los políticos. Es decir, lo que les conviene más a ellos por su distrito. Es decir, no van a arriesgarse una persona que el distrito votó por Trump por 20% o más a ponerse en contra de Trump. Si es demócrata, no importa, no lo van a hacer, o van a pensarla, que fue los primeros pensamientos, creo yo, de Nancy Pelosi, que no le convenía a los demócratas salir con esta propuesta sabiendo que no tenían éxito final. Pero ahora, como ha habido más críticas y las encuestas indican que está bajando en popularidad las acciones del presidente, entonces como que el viento está cambiando. Y los políticos, siendo buenos políticos y astutos, que en el caso de Nancy Pelosi, pues ella está viendo que ya cambia un poquito el ambiente y la dirección, y que puede ser una espada de dos filos. Así como puede dañar el procedimiento de los demócratas, puede también dañar a los republicanos,
porque ellos también tienen que correr reelección. Y ahorita lo que peligra más que cualquier cosa es el control del Senado. Ha habido muchos republicanos, muchos más que demócratas, que no van a buscar reelección. Entonces, sí es muy posible que los candidatos demócratas, con una buena campaña, con buenos recursos y buen mensaje, y manera de sacar el voto popular, puedan tener éxito y controlar el Senado en la próxima contienda del 2020. Entonces, creo que eso es lo que está viendo Pelosi ahora, y los republicanos están sintiendo de que tal vez esto sea peligroso para ellos también, no nomás para el demócrata, donde Trump ganó antes, que ahora no indica que ese favor, ese apoyo. Más bien dicho de otra manera, mucha gente votó en contra del demócrata para la presidencia que votar por Trump. Entonces, esos votos que estaban en contra del otro no necesariamente se van a convertir a favor de Trump en esta ocasión, tampoco. Entonces, hay un juego muy interesante que se va a desarrollar más y más hasta que nos llegamos más cerca del tiempo ya de enero 2020. Bueno, pues yo quisiera cubrir un aspecto que para México es muy importante, que es nuestra población, la población de mexicanos, ciudadanos mexicanos y mexicanos por descendencia que viven con bases permanentes en Estados Unidos, y que lo que ahora se cubre con el término voto latino, aunque más de 2/3 de los latinos son mexicanos, el voto latino en general se convierte en un elemento importante en el futuro de este procedimiento. ¿De qué manera los posibles resultados del impeachment, que bueno, hay solamente uno posible, porque del Senado, dominado por el Partido Republicano, sabemos que va a estar en favor de los intereses del presidente Trump, pero ¿en qué afecta esto a la población de origen mexicano en Estados Unidos, José Ángel? Bueno, las políticas de Trump son anti-mexicanos, punto. En específico, por donde estamos. En general es anti-inmigrante, ante cualquier persona que no sea blanco. Ahora, en los Estados Unidos, desde mayo de 1977, por ley federal y política pública aplicada, el Office of Management and Budget, OMB, hizo una directiva número 15 que especifica cuáles son las razas que existen en los Estados Unidos, y un grupo de etnia, no más. El grupo étnico somos los hispanos. Definen los hispanos en términos de ser parte de las 4 razas que ellos aceptaron, y nomás hay hispanos, ya no hay nadie más, borraron todas las otras nacionalidades. Entonces estamos divididos, para empezar, por dentro y por fuera. Problema número 1. Problema número 2 es la matemática en la política, que es diferente a la matemática que todos aprendemos como niños. 2 y 2 no son 4. 3 menos 1 no son 2. Lo voy a explicar con mis manos, si acaso es posible, porque, por ejemplo, los votos en los últimos 5 campañas presidenciales ha ganado 4 veces el candidato con menos votos populares que el otro. Populares. Claro. Ahora, eso no se explica todo el proceso, después tal vez tengamos tiempo, pero yo quiero hablar del voto popular, porque es como el juego de trompito en México. Pone 1, quita 2, pierde todo, ese trompito, ¿no? El que gana el voto popular en la mayoría de los estados gana todos los votos electorales. ¿Okay? Entonces, el juego es de ganar, por lo menos por un voto, un estado clave. A veces entender la matemática. Vamos a decir que estamos votando 3,000 o 30,000 o 3 millones o 30 millones, como ustedes gusten agarrar el número. Y uno está acá del lado republicano, otro está acá del lado demócrata. Se va un demócrata para el lado republicano. Fíjate lo que pasó aquí. Quedamos con 2 acá y 4 acá.
Entonces, ¿qué tienen que hacer los demócratas para sobrepasar esta derrota? ¿Conseguirse otro para atrás? No. ¿Conseguir 2 para atrás? No, tampoco. 3. Al perder 1, uno necesita 3 para poder derrotar acá la pérdida de 1. Ahora, ¿quiénes son los hispanos? ¿Cómo votan, por ejemplo, los cubanos? ¿Cómo votan los mexicanos ricos? O los que vinieron de Nicaragua, o los colombianos, en fin. Tenemos un 35-37 y ese fue el número que Trump ganó entre el voto hispano, 37. 37%, acuérdense de aquí de los números, ¿eh? Si 37% de los nuestros están votando por aquel lado, nosotros necesitamos otro chorro más que se ingresen. La buena noticia es que 50,000 jóvenes menos de la edad de 17 a 18 cumplen esa edad cada mes, 50,000. Pero ¿dónde están? Y los podemos entusiasmar a que apoyen las campañas que uno quiere imprimir o empezar. El único que ha tenido éxito con ese sector joven es Bernie Sanders, el viejo, para hablar de contradicciones. Entonces, hay que ver cómo vamos a poder utilizar el poco voto que queda. Hablando nomás de mexicanos, somos 64% de los hispanos, más o menos. Pero es opción de marcar la cajita en la censada. Si uno no pone nada, pues automáticamente el buró de la numeración te pone donde ellos quieren. Pero vamos a decir que son válidas las cifras para poder platicar. 64% somos los de origen mexicano. Más o menos, si agarras una hoja de papel, lo rompes en la mitad. Esta mitad no es elegible por ser indocumentado, por ser menos de 18 años de edad, en fin. Queda la otra mitad, de ese 64%. Esta otra mitad la puede romper por la otra mitad. ¿Por qué no votan? Simplemente no votan porque ya están cansados, no son creyentes, están cínicos, en fin. Ateos políticos, si quieres decir de esa manera. Por donde vengan, piensan que no funciona el gobierno, que no responde y con validez, porque no ha respondido. Entonces no quieren votar. Entonces rompe el papelito otra vez y ya nada más te quedas como con un 14% que sí votamos. Pero no es suficiente para sobrepasar a los otros demás. Entonces no creo yo que vamos a tener un rol muy importante en esta próxima contienda, con 2 excepciones. Primero, como no expliqué, pero más o menos insinué, que el voto electoral es el que gana la presidencia. Y los hispanos, especialmente los de origen mexicano, en el otro México, viven en los estados claves con la más grande numeración de votos electorales. California, Florida, Nueva York, Texas, en fin. Entonces, ahí sí podemos jugar un juego muy importante, aunque sea más 14% o 15%, porque más un voto es el necesario para ganar. Entonces, tenemos que estar organizados, bien movilizados hacia el candidato que queremos que nos conviene y salir a votar ese día. Esa es una. La otra es que sí hay momentos donde el pueblo se entusiasma por alguien. En este caso lo vimos en la última con Bernie Sanders. No lo estamos viendo ahorita porque son muchos. La candidatura de Julián Castro, el único de origen mexicano, no ha prendido suficiente mecha y lumbre a través de donativos y encuestas, porque pues el sistema está favoreciendo a los de adentro, ¿no? Los que ya están conocidos como Biden. Y el voto de Sanders ahora está dividido en por lo menos 2 más, que viene siendo Elizabeth Warren, que está surgiendo más y más cada día, y la mujer de Hawái, bueno, como se llama la pobre mujer, porque ahorita no se me viene a la mente, Delcy Gabbard. En fin, está muy complicada la cuestión y están cambiando las reglas para quién va a seguir en los debates próximos dentro del Partido Demócrata para salir como candidato de las primarias. Y no todas las elecciones son primarias, hay unas por caucus, donde la gente se junta en grupos, y hay otras donde están divisadas por porcentaje. Entonces, pero son poquitos estados y pequeños. Pero en la prensa
sale quién ganó en New Hampshire, quién ganó en Iowa, en los primeros encuestas, y ahí es donde afloja ya más dinero, más influencia, más atención a los que queden. No espero que haya mucha posibilidad, con excepción de las contiendas en los estados con voto electoral pesado y donde se movilice la juventud, especialmente de origen mexicano, a favor de uno de estos candidatos. Demócratas. Bueno, Demócratas, pues sí, no, ahorita no hay nadie que ande detrás de los republicanos. Esto ciertamente marca muchas diferencias entre la política de Estados Unidos y la política de México. Pero esto en México habla de contradicciones muy fuertes que vemos en nuestra política entre lo que plantea idealmente el presidente de la República y lo que nos dicen quienes están en contacto con los migrantes que les está pasando en términos del respeto a sus derechos humanos. Y aquí encontramos pues una contradicción que todavía no sabemos qué consecuencias va a tener, cómo se va a resolver. ¿Cuál es tu perspectiva en términos de la dinámica política de México, Paco? Bueno, yo creo que en este momento el gobierno se ha postrado y habiendo abierto el gobierno al principio, este gobierno, la idea de que tendrían los migrantes todas las garantías, tendrían trabajo, etcétera, y podrían pasar libremente si querían en Estados Unidos, y si no querían, podían tener trabajo en México, educación, salud, etcétera. Esto fue totalmente cancelado por una decisión de Trump, que dijo, bueno, si ustedes no me contienen la migración centroamericana y la mexicana, por supuesto, que ya es mínima, se ha ido reduciendo la proporción de mexicanos que quieren ir a Estados Unidos, indocumentados, ¿no? Lo que ha pasado es que, pues, la Guardia Nacional se está estrenando para contener la migración con 15,000 hombres y mujeres con elementos en la frontera sur nuestra y 20,000 en la frontera norte con Estados Unidos. O sea, que México está dependiendo en términos absolutos de las decisiones norteamericanas. Y esto ha sido aceptado porque sí, México es un país débil comparado con la potencia americana. Yo quiero lanzar una idea que se funda en lo siguiente. Efectivamente, desde hace mucho tiempo se está luchando por una política migratoria, por una reforma migratoria que permita que los mexicanos y los centroamericanos, todo el que quiera ir a Estados Unidos, cumpliendo ciertas reglas, pueda hacerlo y se les respeten allí sus derechos humanos, laborales, etcétera, ¿no? Esto pues no ha sido posible. Obama tenía esa idea aparentemente y estuvo varias veces insistiendo, se le echaron para atrás. Pero ahora yo tengo esta, pues no es una corazonada, pero realmente, como me ha intrigado, decía al principio, la posición de Nancy Pelosi, que había dicho, soy totalmente escéptica, es más, no lo debemos hacer porque se nos va a venir como boomerang este impeachment, y ahora ella está haciéndolo. ¿Por qué? ¿Será por estos líos de Ucrania, etcétera, en donde se ha involucrado gente del presidente del presidente Trump? Perdón, me mandas a México y tengo que, este bárbaro que dijo… Otra época. Sí, me fui a otra época. No, o verdaderamente habrán encontrado delitos graves que ni los republicanos más conservadores pueden aceptar. Si tienen estos delitos comprobados, es lo único que a mí me explica que Nancy Pelosi hubiera encabezado ahora la iniciativa del impeachment. Si esto es así, porque alguien que se prueba es un criminal bestial, como puede serlo el propio presidente Trump o alguien más de su equipo, pues sería suficiente como para que el impeachment procediera y lo sometieran a juicio.
Primero hay que desaforarlo. Eso es lo que vamos a ver qué pasa. Y están, por lo visto, decididos a correr el riesgo. No han exhibido sus armas. Creo que hacen bien en no exhibirlas, porque si las exhiben ahora, ponen a preparar la defensa a la otra parte. Pero yo creo que si procediera el impeachment de Trump, vamos a ponerlo como hipótesis, sí se va a imponer cada día más, aunque no rotundamente, creo, una reforma migratoria en los Estados Unidos. Podría empezar a abrirse paso a una reforma migratoria mucho más seria de lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Eso es lo que creo que puede pasar, pero es una, pues, entre corazonada y wishful thinking, que es lo que tengo es ganas de que suceda, ¿no? Pero no estoy seguro de que eso va a pasar. Si me permite, doctor Bustamante. Adelante, José Ángel. Mire, hemos hablado y estamos platicando más o menos de opciones para los demócratas. No estamos hablando nada de qué posiblemente pueden hacer los republicanos, especialmente Trump. Y este hombre está decidido a quiere ser el dictador, por vida. Y no lo digo nomás por ser sensacional, o por decir sí, majadería. No. Los pasos que están tomando son legítimos y estructuralmente legales. Por ejemplo, todavía están peleando la pregunta en la numeración del censo, si eres ciudadano o no. Ahora, esto lo han usado tanto para votar como ahora en la censada. Hablando en términos prácticos, por cada persona que no se cuenta, porque es persona, no importa si es recién nacido o es indocumentado o convicto felón que está en la penitencia, no importa, persona tiene que ser contada en los Estados Unidos cada 10 años, el 1 de abril. Por cada persona que no se cuente, se anticipa que es una pérdida de $13,000 por año a ese distrito de fondos federales que no van a llegar a ese sitio por esa persona. Entonces, por un lado tienes los que no quieren que cuenten a los mexicanos y otros indocumentados, y por otro lado tienen los intereses que quieren que cuenten a todos. Por eso muchos de los republicanos quieren prisiones, centros de detención, quieren todos esos lugares en su distrito, porque no van a poder votar a esas gentes, pero sí van a recibir fondos por ellos. Como hablaban en un tiempo de la representación, sin el voto de esa pobre gente. Sirven para representarlos, pero no para votar por ellos en sus intereses. Hay una propuesta ahorita, y los republicanos controlan 2/3 de los estados, porque una enmienda total de la Constitución de los Estados Unidos tiene que llevarse a cabo de aprobación de los estados. Entonces ya están por llegarle al número suficiente para poder llamar a una convención constitucional nacional. ¿Y quiénes son los que están en control si llega a pasar eso? Pues los republicanos. Se pueden imaginar, ahorita mismo no tiene ninguna validez la primera enmienda, el derecho de la prensa, el derecho de hablar, de organizarse, de presentar quejas, todo eso está abolido. El English only, la propuesta que empezó en California con lo de Reagan y el otro aquí, el de San Diego, nomás le quedan como 2, 3 estados más para que ya pase como enmienda individual a la Constitución. ¿Saben lo que quiere decir? Que no podamos hablar en español, ni comunicar, ni hacer negocio para nosotros en el otro México. Si pasa eso, vamos a regresar pero como pochos, pero en mayúscula, y vamos a odiarlos a ustedes mismos porque ya no sabemos ni qué somos nosotros. No podemos ni hablar con la abuela por no tener ese idioma. Este es un ataque muy personal, esta es guerra. Entonces ya estamos muy cerquita. Ahora, creo que el profe les pasó a algunos de ustedes papelito. Hay muchos detalles ahí porque es muy aburrido seguir con toda esta cuestión. Pero no están sin armas los republicanos. Hablando de gerrymandering. El gobernador de Massachusetts, en 1812, se llamaba Elbridge Gerry, con G. Aquí ustedes le dicen a Jerry Lewis, el comediante ese. Bueno, es con G, no con J. Ese es cuando agarra un distrito electoral y uno mueve la línea para, este no me conviene, aquel sí me gusta, hay que llegar a aquel que está allá atrás, vamos allá para aquel lado.
hacen unos distritos que parecen salamandras, parecen víboras enroscadas, parecen toda clase de cosas, y debían ser por ley compactos, contextuales, homogénicos, más o menos, en fin. La Corte Suprema apenas el mes pasado dictó como ley federal, porque la ley federal son las leyes del Congreso, los tratados que pasa el Senado y las decisiones de la Corte Suprema. Claro. Esa es la suprema ley del país. Lo que estoy hablando es suprema ley del país ahora, hace un mes. Las cuestiones de gerrymandering, los casos políticos donde un grupo averigua que lo discriminaron, lo diluyeron, lo excluyeron, la Corte Suprema dice 5-4 que son cuestiones políticas que los tienen que resolver los estados. No nomás se lavaron las manos, sino entregaron carta blanche a los republicanos que hagan lo que quieran, porque después de la numeración, el 1 de abril del 2020, para el 21, todos los distritos que tienen representantes, desde el distrito escolar hasta la Cámara de Diputados, tienen que ser alineados. ¿Se imaginan lo que van a hacer? Jamás se va a poder ganar contra los republicanos si ellos tienen la oportunidad de hacer este recuente y esta realineación por esa decisión de la Corte Suprema. Ahora, otro caso que fue hace un año para atrás, el Citizens United, hablando de la primera enmienda, si ustedes tienen $100 o lo que sea que quieren contribuirle a Tulsi Gabbard, como se llama la mujer esa, para su campaña, bien hecho. Pero si alguien tiene $100 millones, también lo puede hacer. Porque ahora el dinero cuenta como expresión libre de palabra, bajo Citizens United. Entonces, ¿quién realmente tiene el control del proceso político? Sino que los que tienen la feria. Y desgraciadamente, tanto demócratas como republicanos dependen en esa vitamina y se venden por ese dinero. Póngase a pensar de los diputados de los Estados Unidos. Corren cada 2 años. No tienen tiempo de concentrarse en su trabajo por buscar los dineros para ser reelegidos la próxima vez. Tan sencillo así está. Esas amenazas, aparte de que lo último que dijo Trump era que ¿para qué queremos las elecciones? La gente ya votó una vez. Ya lo está diciendo. ¿A quién admira? A los hombres dictadores, porque ahorita no sé, hay una mujer. A los hombres dictadores y una mujer dictadora que está allá por Nepal o por qué está por allá. Fuertes dictadores, esos son los héroes para él. Él quiere ser como esas gentes. Espero que el presidente mexicano ya es como entienda que si él se porta como dictador y él dice que él es el mero bueno, Trump lo va a admirar y lo va a ver como mejor amigo, en lugar de regañarlo y mandarlo corriendo cada vez que le da la gana. Yo tengo una pregunta, si me permiten. Adelante. Perdón, Paco, Jorge. Paco. Pero es que, recordando la primera parte que nos exponía, de los votos directos, personales, vis a vis los votos electorales, que son los con los que se gana o no la presidencia de la República, tenía presente que Hillary Clinton sacó más de 3 millones de votos más que Trump. Perdió en los votos electorales. Pero la pregunta sería esta: ¿no procederá en este momento y coyunturalmente una movilización de esos votantes demócratas que quedaron frustrados, a pesar de ser 3 millones más que los republicanos, para decir apoyamos el impeachment? ¿No podría pasar una movilización social? Es lo único que creo que puede pasar, porque si nos atenemos a los poderes tal como los tienen actualmente los partidos, la dominación de la estructura de los partidos, la dominación del dinero sobre los candidatos, sobre los partidos, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Si no hay una movilización popular como la que hicieron ustedes en el Raza Unida Party en su momento, como la que hizo César Chávez, por supuesto que no pasaba ningún sindicato, no se aceptaba ninguna regla, ni el respeto de ningún derecho laboral, pero Chávez se impuso finalmente, después de una lucha muy larga, muy dura, con muchos sacrificios. Yo creo que estamos en el momento en que todos estos
pues latinos, hispanos o como les llamen, y otros muchos marginados que no solo son del orden hispano, sino que están también hay muchos orientales, en fin, que son indocumentados. ¿No podría haber una movilización de todas estas gentes inconformes en este momento? ¿No se ve posibilidad? Yo diría que no, Bueno, por esta razón. No es un partido demócrata o un partido republicano, son 50, claro. porque cada partido Cada existe bajo estado. reglas de su estado. Por eso nos hicieron ilegales a nosotros como Partido de la Raza Unida. No nos derrotaron, al contrario, porque estábamos ganando mucho, nos quitaron de la boleta por legislación. Fueron los demócratas, porque ¿de dónde venían los votos nuestros? Pues de los demócratas. Sí. ¿Y por qué pusieron la tapa para ser legal o no legal al nivel donde un punto era más los republicanos? Para tener competencia entre ellos mismos, como decíamos en aquel entonces. Los demócratas y los republicanos realmente son dos dedos de la misma mano. No son diferentes. Y lo puedo probar, porque ahorita mismo hay pleito entre el Partido Demócrata a nivel nacional con los contratistas que ellos ocupan para hacer las encuestas, para hacer la revisión de los votantes, la lista de votantes, para preparar el get out the vote, la movilización que tú dices. Hay muchos contratistas, los que hacen los anuncios, la televisión, en fin. Están castigando a las corporaciones y a los empresarios, dueños de esas compañías que buscan el contrato, si le dieron dinero a los progresistas demócratas que acaban de ser electos la última pasada. A la favorita Ocasio. El que le dé dinero a Ocasio lo pone en la lista negra, los demócratas. ¿Ok? Las reglas que estamos hablando de los debates, que ahora tienen que tener más dinero, y por ejemplo la última enmienda que hicieron ahora son, creo que son por lo menos $60,000 en por lo menos 20 estados tienen que recibir de fondos nuevos para poder seguir participando. Por ahí va la regla, las cambian cada en cuando. Entonces va a eliminar a muchos, pero seguro va a eliminar a Castro, creo yo, que ya se le va a caer el corrido a Julián. Y Julián viene siendo hijo de uno de la Raza Unida, sí. Rosy Castro en aquel entonces. Entonces, ese es un problema, que son muchos partidos, muchas diferentes reglas, y no puede hacer una movilización en todo el país. Segundo, lo que ya hablé del cinicismo. Muchos de la gente que vota demócrata o que han votado no les tienen fe a los demócratas. Acuérdense de la elección de Bush y Gore. Gore estaba ganando. Le hicieron pleito en la Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos intervino y dijo, no, va a ganar Bush. Gore no peleó. Muy institucional. A la gente no se olvida que ellos no fueron los que desperdiciaron el voto. Fue el candidato favorito de ellos que no quiso pelear por él mismo y por el voto de ellos. Y hay muchos ejemplos así, donde han tenido oportunidad los demócratas. Bueno, lo de Pelosi ahorita, muchos demócratas, la gente que vota, dicen, ¿cómo es posible que este hombre pueda ser un ladrón a ojos abiertos? Va el vicepresidente, buscabas tus crímenes nuevos, va el vicepresidente a Irlanda, a Ucrania, no, a Irlanda, pero se queda para hospedarse 180 millas de distancia, pero en el resort de Trump. Cada vez que se mueve Trump, se gastan $12 millones por día, porque a todos los mete en su lugar donde él vive, que él es dueño de la propiedad. Está haciendo negocio con su propia presidencia, ¿no? A ojos vistos. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que la Pelosi no quiera encauzar a este hombre? Pues es ladrón. Explíquenle eso al votante. No, dicen, no, pues todas las bolas son iguales. Entonces es muy difícil movilizar un pueblo que esté fragmentado en 50 estados, con gran desilusión, con cinicismo, con ya falta de creencia, ateos políticos, como les dije, con excepción de la juventud, porque no estaban ni nacidos ni crecientes, como muchos de los inmigrantes, ni estaban aquí ni habían nacido cuando hubo los movimientos esos de la Raza Unida y los chicanos y todo lo demás, que andamos metidos. Ni saben de qué estamos hablando. Entonces hay esperanza con esa gente porque son ignorantes. No han perdido la esperanza.
Ahí sí se puede uno tratar de organizar y movilizar, pero nadie lo está haciendo. Los más activos en el movimiento de nosotros, de hispanos, son los salvatrucha, la ganga, Ay, Dios mío. y los que quedan en Mecha, de los chicanos. Y los de Mecha acaban de causarse un problema tremendo, se han dado 2 puñalazos. Quitaron la palabra chicano de su nombre y quitaron el concepto de Aztlán. El logo ese que está ahí arriba, ese no es la frontera norte. La frontera norte va hasta Oregón. Ese es el concepto de Aztlán, que de eso es donde venimos. Pero por eso hay el otro México, porque ya está acá, nos olvidan. Y esta juventud no tiene aliento, no tiene nadie que venga y les dé amparo, nadie les da ninguna esperanza de que van a poder hacer algo. Los políticos nuestros que tenemos, ¿cuántos hablan en contra de Trump? 2. Grijalva de Arizona y la Ocasio. De ahí para adelante los demás. Ni Joaquín Castro, hermano de Julián, se pone a decir cosas en contra de Trump. Son muy buenos políticos, no van a ofender. No se trata de ser buenos políticos y no ofender. Se trata de ser buenos políticos representando a tu gente y tus intereses, pero no los hay. Entonces no tengo mucha esperanza de que se pueda movilizar esto, aunque existen las condiciones para hacerlo. Pues no es un escenario que permite el optimismo para nada. Y esto pues yo creo que nos va a ir de mal en peor a cómo van las cosas. Me refiero tanto a los mexicanos de México como consecuencia de que como van las cosas, el Tratado de Libre Comercio no se apruebe por el Congreso, y por otro lado los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, a los que cada día les va más mal, y que desafortunadamente el escenario es de que aún les puede ir peor. Trump, nomás que tenga tantito poder, una de las cosas que ya amenazó que podía hacer es gravar las remesas de los mexicanos a México. Las remesas que están actualmente en más de $35,000 al año, millones de dólares. Millones de dólares, sí. Se está convirtiendo en la primera fuente de divisas para la economía mexicana. Si eso es grabado, yo creo que solamente la Virgen de Guadalupe. Pues, y con dificultades. Y con Está en la dificultades. página 4 del handout, si quieren ver ahí las cifras. A mí me gustaría insistir con un optimismo que probablemente es ingenuo, porque estaba recordando ahora que tú decías, sobre todo en esta parte final de tu intervención, José Ángel, en donde decías que sí es posible hacerlo, sí existen tal vez no existen las condiciones, hay que crearlas. Eso es lo que puede hacer una coyuntura de movilización. Yo estaba recordando que para salirme de este tema México-Estados Unidos, que cuando yo estaba estudiando en Nueva York hace muchísimos años, ya soy bastante viejito, estaba en pleno todavía la guerra de Vietnam. Y yo participé con ingenuidad como estudiante, era estudiante mexicano, tal vez no tenía yo derecho a ejercer derecho de manifestación, pero sí, porque todas las personas tienen derecho de manifestación. Bueno, pero era muy improbable que se parara la guerra de Vietnam. Y el peso de la opinión pública, de los análisis de los analistas, la crítica y la movilización social en todas las universidades, llevó a la cancelación de la guerra de Vietnam. Bueno, yo no sé si estamos en un momento tan distinto. El que conoce el contexto bien eres tú, y te veo pesimista en relación con esta posibilidad de que una movilización pueda hacer cambiar las cosas. Pero pues yo creo que es la única alcayata ardiendo de la que podemos colgarnos con alguna esperanza, para no perderla, como tú decías. Pues no perder la esperanza, porque la solución está muy sencilla, pero no nos va a gustar.
la mayoría se van a asustar, especialmente los que están escuchando y viendo por televisión. En lugar de hablar del otro México, hablamos de un México. Uno solo. A ver, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los mexicanos nacionalistas millonarios que quieren invertir en ver un México? Esta es la solución. No hay. Se movilizan todos. Pero ¿quién le va a entrar? Yo me apunto. Ya me quitaron el miedo allá. Y aquí estoy todavía. También viejito, pero vivito y coleando. No, hay muchas maneras, pero no logramos las oportunidades. ¿Cómo es posible que viendo los millones que somos en los Estados Unidos, no se les ocurre, por ejemplo, a un mexicano o mexicana de ir a organizar un sindicato, de ir a empezar una franquicia de restaurantes, de tortilleras, en fin? No, cada quien que se guarde como pueda, que se batalle como pueda. Es una pérdida de oportunidad y nomás tenemos 3 décadas, porque en 3 décadas los de origen asiático van a superar a los hispanos de los Estados Unidos. Sí, claro. Ahí están ustedes. ¿Quieren un México? Nomás tenemos 30 años para hacerlo. No, pero yo tengo confianza en la demografía mexicana. Tengo confianza en que, somos muy el cariñosos. crecimiento de la población mexicana va a tener cada vez más efectos políticos en Estados Unidos. Y pues así como se habla del concepto de la tierra de las oportunidades, los mexicanos están penetrando en estructuras que antes estaban cerradas y lo están haciendo con éxito económico. Ahora se habla de que el gobernador actual de Baja California no solamente es del Partido Republicano, sino fue contribuyente, sí, claro, al partido, a los candidatos del Partido Republicano, o sea, Trump, sí, el actual gobernador de Baja California. Electo. Todavía gobernador electo. Toma en unos días posesión. Bueno, pues ahí tampoco el panorama es así como, en lo personal lo digo, no a nombre del Colegio de la Frontera Norte, sino en lo personal, el panorama tampoco se ve muy optimista. Pero yo creo que es importante que cerremos esta conversación con un voto de optimista para 2 sectores de la población, las mujeres y los niños. Creo que ahí está una área de esperanza, que es un área de esperanza real, lo acabamos de ver en una chamaca de 16 años regañando a los políticos de todo el mundo, y lo vemos todos los días en esta lucha de sobrevivencia de los inmigrantes que por naturaleza lo que quieren es sobrevivir, y para sobrevivir quieren ajustarse a las reglas a donde van, como lo están haciendo los haitianos en Tijuana, por ejemplo, un ejemplo de integración muy sorprendente. Pero lo que podemos esperar de la reacción de los jóvenes y de la reacción de la población mexicana, que ha aceptado con una gran generosidad, porque de pronto se nos olvida, hablamos de caravanas porque es el término de la televisión, pero se nos olvida que recorrer 3,000 kilómetros de distancia de la frontera con Guatemala a la de México no se hace por milagro, se hace con ayuda de la gente, para dar de comer, para atender a la gente. Y desde luego hay algunos despistados de playas de Tijuana que han opinado en contra, que son los trompistas mexicanos, pero la generalidad de la población mexicana ha dado una muestra, yo diría, histórica de generosidad en este fenómeno migratorio internacional de migración centroamericana, que cada vez a muchos los tiene espantados de que se está mundializando el origen de esta migración que nos llega a México y a Tijuana, y pues
Yo creo que sí debemos de confiar en estos dos grupos, en las mujeres y en los jóvenes, en los niños. ¿Cómo la ven desde ahí? Pues desde el 1976, según mi investigación, tanto las mujeres blancas, negras, asiáticas y mexicanas, hispanas, son las que están superando en la educación. Los hombrecitos como que ya no traen gas, ni gasolina, ni diésel. Entonces las mujeres van a ser las que van a ganar más dinero, tener mejores puestos y las que van a solicitar por opinión. Son las que van a mandar. Lo que debemos hacer para los niños es educarlos a que le hagan caso a las niñas. Porque esa es la disfunción entre las familias. Agarro la peda, la golpeo y me voy. ¿Y qué? Pues eso es lo que nos está destruyendo, pero eso es lo que está pasando. Por esta misma razón, hay que reeducar los géneros a cómo deben de comportarse para este siglo próximo y tenemos que lograr la oportunidad de ganar. El último punto es ley en muchos estados, la mayoría de ellos los grandes electorales como California, Texas, que las escuelas públicas deben de registrar para votar a todo el que cumpla 18 años de edad. No lo hacen. ¿Tú crees que los demócratas exigen que se haga? No. Profesor, vamos a formar un pequeñito fondo para pagarles a alguien que lo registre, porque ni el Southwest Border ni el US Hispanic Leadership, nadie de los según que están encargados de hacer este proyecto lo están haciendo tampoco. Y 50,000 de estos niños se hacen de la edad de 18 cada mes. Entonces, ahí están las oportunidades perdidas, las ventanas de oportunidad que están abiertas, pero nadie quiere cruzar. Estamos muy a gusto viendo los seminarios, ir a echarnos una cheve, una chelada ahora, porque son cheladas, ¿no? Y, en fin, estamos muy a gusto. We have made it, somos Hispanics. Lo serás tú, yo soy chihuahuense. Ah, qué bien. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y me encargan que dé agradecimientos al ILCE, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y a los estudiantes de Historia de la UABC por su participación en la difusión de estos eventos del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias. Pero ahora continuamos con media hora más que tenemos de discusión, ya no hacia el exterior, sino al interior. O sea que si alguien quiere decir cosas importantes para el interior, que hable ahora o calle para siempre. Yo quiero hablar más. Ándale, adelante. Adelante, José. Ayúdeme con mi español pocho. Reciprocidad. Reciprocidad. Gracias, reciprocidad. ¿Pidiste? Ya sabemos cómo decirla al estilo Milo y al estilo de ellos, ¿no? No existe. El otro México sigue manteniendo este México, a los políticos especialmente, y no hay ninguna reciprocidad. Ese es crimen. Desde el presidente hasta los diputados, hasta más alcaldes, gobernadores, en fin. Nomás, bueno, a los chicanos de rancho decimos que los chivitos maman y dan topes. Es lo que están haciendo estas gentes nomás. Y lo han hecho por décadas. Igualmente, en términos de negocios, somos el mercado más grande para México, no nomás los Estados Unidos, pero los Estados Unidos por nosotros. Ya tienen oficinas y instalaciones, Maseca y Bimbo y los demás, allá. Pero ¿tú crees que se portarían bien? Ni los españoles, con su banco de BBVA, tienen su headquarters en Atlanta. Y los más importantes son los gringos racistas de Atlanta que corren el banco español para nosotros en los Estados Unidos. No hay un banco mexicano, ya no hay ningún banco mexicano para acabar con eso. Banorte. Bueno, hasta la ilusión, pero Banorte. no hay ningún banco, por ejemplo, institución por allá, no hay ninguna compañía de amogo por allá, ni de seguros, no hay ninguna infraestructura que quiera producir un México. Estamos muy contentos que sigan haciendo millonarios otros y no nos hagamos nosotros mismos los millonarios. La comunidad de negros, por ejemplo, ahorita están pidiendo reparations. Reparación.
reparación del Pero daño. no se explica bien con esta traducción. Del daño. Quieren que le recompenses por los daños de los años de De esclavitud. la esclavitud, claro. Ok. Es reparación del Diga. daño, se llama jurídicamente. Pero cuando uno habla de Aslan, dice, ay, estás loco, este chicano, ay, cómo sale con sus majaderías. Se trata de levantar un punto de discusión, un punto de historia, un punto de argumento para tener palanca. No, Lincoln, el presidente famosísimo que acabó con la esclavitud, fue el peor enemigo de nuestro pueblo. Ustedes, estudiantes de historia, distinguidos colegas, busquen dónde cruzó el Transcontinental Railroad. 1387 millas de distancia, del este al oeste, sobre tierras. Pues, ¿de quién eran esas tierras? Y luego trajeron 35 millones de europeos como ellos bajo el Homestead Act. Y el último entrego de propiedad de